Buenos días, hermanos. Buenos días. Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, usa estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu palabra, Padre Santo. Guíanos, Señor, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu, Señor. Que sea tu palabra la que escuchemos hoy en este lugar. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo, nuestro ejemplo de humildad y de humillación. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Hermanos y amigos, el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios mismo hecho hombre, se inclina ante sus discípulos para hacer una labor propia de los siervos más humildes. Parafraseando a Henry Christian y a John Gibbs, recordemos que en la cultura israelita el asearse era algo muy importante y por eso era costumbre lavar los pies constantemente, máximo si se entraba a una cena o a una reunión de importancia. La labor se hacía de acuerdo con las circunstancias. Los pobres lavaban sus pies antes de ingresar a un recinto o a una casa donde fueran invitados. Cuando se ingresaba a la casa de alguna persona con posibilidades económicas o ricas, eran los siervos quienes hacían la tarea. Cada vez que el Señor regresaba a su casa, eran sus siervos los que lavaban sus pies. Como vemos, el lavarse era importante. Pero la Escritura nos muestra otra cosa, que el lavado de pies, es decir, el lavar los pies a otros por sus características, es una tarea que solo hacían los siervos pobres. El pobre se lavaba a sí mismo y debía lavar los pies de los demás. Narra la Escritura que los discípulos y el Señor habían caminado desde Betania a Jerusalén, una distancia aproximada de 3 kilómetros, y sus sandalias y sus pies estaban llenas de polvo. Aún así entraron a la casa en que el Señor les había dicho que buscasen, y una vez allí todos se acomodaron en torno a la mesa y se sentaron. En el lugar debían estar los recipientes con agua para lavar los pies y las toallas para secarlos. Pero ninguno se movió. Dice Henry Christian que como no había persona para el oficio, y aunque todos debieron ver los elementos de aseo, en su orgullo ninguno pensó lavar los pies del Señor, y menos aún las de los demás. Porque al parecer en ese momento ninguno estaba dispuesto a realizar una tarea de siervo, sino que llenos de cierto orgullo habían llegado a la cena que había organizado su maestro y Señor. Preguntémonos, hermanos, cuando hay orgullo, ¿cuál siervo lava los pies al otro siervo? No olvidemos, dice el comentarista, que no hacía mucho tiempo estaban disputando entre ellos quién sería el mayor. Y la madre de Juan y Jacobo pedía al Señor que en el cielo permitiera que uno se sentase a su derecha y el otro a su izquierda. Si bien los discípulos conocían la persecución de los sacerdotes y los escribas en contra del Señor y su evangelio, veían también las multitudes siguiendo al Señor, maravillados por su sabiduría y sus milagros. Y estar entre los escogidos más cercanos del Señor debía de llenar de orgullo sus espíritus, aún muy imperfectos e inconstantes.
máxime porque aún no se había dado la resurrección del Señor y menos aún habían recibido el Espíritu Santo. Hermanos, vayamos al contexto total de la cita para comprender mejor. Juan 13, 1 al 17. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar de los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínense la vergüenza de Simón. Lo que debería estarle haciendo Simón al Señor, lo estaba haciendo el Señor a Simón. Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Miren cada una de las palabras del Señor. ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he dicho, los he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estábamos diciendo que aunque habían acabado de llegar de Betania y sus sandalias, y sus pies estaban llenos de polvo, y aunque los elementos de aseo estaban a la vista, ninguno de ellos sintió en su corazón atender al Señor, y como se ha dicho, menos aún a sus condiscípulos. Muy seguramente, solo cuando el Señor cogió el recipiente y la toalla, algunos debieron entender su pecado y llenos de vergüenza no fueron capaces de decir nada. Imagínense, su Señor, su Maestro, como lo dijo Pedro, el Cristo, el Hijo de Dios, se ha inclinado ante su obra, ante sus siervos, para hacer el trabajo del siervo más vil. El trabajo que ninguno de ellos, en su orgullo, fue capaz de hacer. Solo Pedro, el apóstol impulsivo, pudo reaccionar. Y lo hizo como se hacen las cosas cuando se actúa por impulso, de manera errada. No me lavarás los pies jamás. Solo Pedro, claro, sabemos que como Pedro lo hacía de buena fe, quería decir: Señor,
De ninguna forma tú te vas a humillar ante mí. Así como cuando para protegerlo del peligro le dijo, nada de esto te acontece. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es porque Pedro en estos momentos, como todos, se quedaba siempre en lo físico, en lo material. No trascendía lo espiritual. Y precisamente por eso, por estar en lo material, en la carne, fue que ninguno de los discípulos se ofreció a lavar los pies del Señor, y menos, como le hemos dicho, la de los demás. Parece que habían olvidado las palabras que hacía unos días les había dicho el Señor. No vinimos a ser servidos, sino a servir. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Nosotros tenemos clara esta máxima? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos? ¿A ser sirvientes de nuestros hermanos? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer el trabajo de los siervos más humildes y humillarnos ante los demás? Algunos, por el contrario, muestran autoridad ante los demás. No sabemos de qué ni por qué, pero muestran autoridad. Y no solo no sirven de manera voluntaria, sino que se enojan cuando les toca servir. Lo hacen porque toca, no con el gusto, el amor y la entrega del Señor, sino porque toca. Con gusto harían lo que hicieron los apóstoles en ese momento: hacerse los desentendidos frente al recipiente con el agua y las toallas. Y si hablamos de lo espiritual, a veces es peor. Hay que ver la expresión de algunos cuando se les exhorta por alguna falta. Sus ojos saltan llenos de altivez y orgullo, sus caras se transforman. Y si la exhortación por sus pecados o la de sus hijos no las hace un anciano sino un hermano, ahí es peor. La endurecida de respuesta no se hace esperar. Y si la exhortación es de una hermana a un hermano, ni se diga. No solo no se ciñen la toalla, ni cogen el recipiente de agua, sino que con gusto lo usarían de otra forma, agregando más pecado al pecado. Pareciera que ni física ni espiritualmente hemos entendido el cristianismo. Parece que no hemos comprendido el ejemplo que nos dio el Señor. Hermanos, el servir no es más que un sinónimo de obediencia, y el lavarnos una referencia a limpiarnos del pecado. Por eso es que el creyente debe vivir en humildad, obedeciendo al Señor y apartado de todo pecado. Amén. Pero cuando en esta vida imperfecta nos olvidamos de ello, así sea por un momento, y damos espacio al pecado, lo mínimo que deberíamos hacer es recibir la exhortación con mansedumbre y sin discusión alguna. Se nos olvida que venimos a servir, a obedecer la palabra y a seguir al Señor. El mismo que cuando lo acusaron falsamente, y en ese caso era falsamente, guardó silencio. Pero cuando nos exhorta es por nuestro pecado. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué ejemplo de humildad. ¿Qué nos dice Mateo 27:11-13? Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada
respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Señor, el Maestro, el Cristo, el Hijo del Altísimo, guardó silencio ante las mentiras de sus acusadores. Sí, hermanos, guardó silencio por obediencia al Padre y con ello cumplir el motivo por el cual había venido: ser el sacrificio perfecto. Hermanos, si el Señor guardó silencio ante los falsos acusadores por obediencia al Padre, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo en mansedumbre? ¿Por qué no podemos guardar silencio ante los hermanos cuando nos exhortan por nuestras faltas? Por obediencia al Señor. El Señor se ciñó la toalla y guardó silencio en total humildad. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Hermanos, es Dios mismo quien nos da ejemplo de humildad, de humillarse a sí mismo, de hacerse menos que los demás. Es Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. El Dios 3 veces santo, quien nos da ese gran ejemplo de humillación. Vayamos a Filipenses 2, 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Es una cita que una y otra vez leemos, una y otra vez. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros? Hermanos, ¿quién siendo Dios se rebajaría a tomar forma de hombre? ¿O quién siendo Dios tomaría la forma de siervo y se humillaría hasta el extremo, hasta permitir que le dieran la muerte más deshonrosa por los pecados de los demás? Hay que insistir en eso, que fue por los pecados de los demás. Pero nosotros, hermanos, no solo no somos capaces de servir, sino que tampoco somos capaces de humillarnos por nuestros pecados. El que no tenía pecado se humilló por nosotros, pero nosotros no nos podemos humillar ante el Señor, ni mucho menos ante los demás por nuestros pecados. Dice un adagio cristiano que quien no sirve para servir, no sirve. Pido disculpas por mezclar las dos cosas: el servicio en las cosas físicas y en las cosas espirituales. Pero la palabra del Señor dice: y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Quien no sirve para las cosas de la tierra, ¿cómo lo hará para las cosas celestiales? Quien no se humilla en lo físico, tampoco lo hará en lo espiritual por su pecado ante el Señor. Cuánto orgullo queda en nuestros corazones, hermanos. Hermanos, hablemos un poco de lo físico, de lo material. Hermanos, nos ceñimos la toalla en la congregación, y no son las cosas que nos dan como tarea, sino que estamos siempre dispuestos a todo oficio y a toda ayuda. O como los discípulos, vemos la toalla, ¿sí?, la coquita, y nos hacemos los locos.
para que otros sirvan. Nos sentimos la toalla en la casa. En este caso hablo especialmente a los hombres. Sé que casi todos cumplimos con horarios en nuestros trabajos, pero también sabemos que el trabajo del hogar es extenuante, máximo cuando se tiene entre 2 y 4 hijos. Y las que no tienen hijos, además, tienen otros oficios. Por lo cual las esposas constantemente necesitan una mano. No, en realidad no necesitan una mano, sino que en todo momento necesitan un esposo que no solo las trate como vaso más frágil, sino que además pueda ayudarles en los quehaceres de la casa que hagan falta. Nuestro problema es porque vamos de extremo a extremo. Unos porque hacen mucho más allá y otros porque me los imagino que sentados con su celular en la mano observan sin inmutarse lo más mínimo a su esposa atareada haciendo un oficio y otro. Pero los doctores están ocupados. Regresemos a la cita. Juan 13, 2 al 4. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hermanos, fue tal el ejemplo de humildad y de servicio del Señor que no solo procedió a lavar los pies de sus discípulos más fieles, sino que también los lavó aquel que lo iba a traicionar. Hermanos, el Señor no solo nos dio ejemplo de servir a quien nos ama, sino de servir a quien nos aborrece. Pero nosotros no servimos a nadie. Hermanos, si no servimos a los primeros, a los que nos aman, ¿cómo haremos con los segundos? Hermanos, miremos el Señor cómo nos llama a servir a todos. Y aquí la Escritura nos hace referencia a las cosas materiales y espirituales. Aquí el Señor nos llama a servir también a los que nos aborrecen. Oh Señor, cuán difícil es amar a los enemigos, cuán difícil es orar por ellos. Pero hermano, si cuando hubiere contradicciones o desavenencias entre los hermanos, y si algunos llegaran a pensar en desquitarse o en no dejarse, ¿qué podríamos decir? En pocas palabras, si nuestro orgullo nos impidiera amar, servir y humillarnos ante nuestros enemigos, ¿cómo amaríamos y serviríamos a nuestros enemigos? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Hermanos y amigos, una y otra vez me pregunto, ¿en verdad
comprendemos la obra de Cristo. Aquí se lo dijo a Simón. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no podía entender, como si su Señor y Maestro se había humillado ante sus discípulos, haciendo, como se ha dicho, el trabajo del siervo más humilde. Y por eso preguntó: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y la respuesta del Señor no se hizo esperar. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, han pasado 2000 años. Hemos conocido de la muerte y la resurrección del Señor. Y vuelvo a preguntar, ¿comprendemos la obra del Señor? Cuando miro mi orgullo y altivez, o cuando miro mi aflicción y mi angustia ante las dificultades de la vida, me pregunto una y otra vez: ¿he comprendido la obra del Señor? Hermanos, ¿por qué relaciono el orgullo y la altivez con la angustia y la aflicción? Porque juntas hacen parte de nuestro corazón endurecido, porque unas y otras hacen parte de nuestro amor propio, de nuestro orgullo y de nuestra falta de humildad. Muchas veces creemos que nos pasan cosas que no merecemos, como si nuestra vida anterior, incluso los pecados que aún quedan en nosotros, merecieran algo bueno. Nuestro orgullo y excesivo amor propio no nos permite ver la extrema gravedad de nuestros pecados cometidos antes de conocer el Evangelio. Esperamos que nadie se sienta orgulloso pensando que el apartarse de dichos terribles pecados fue un logro propio. Ni se sienta más que los mundanos que no han conocido a Cristo, ni de quienes, diciendo que conocen el Evangelio, siguen en el mundo. Porque si eso fuera así, eso significa que no hemos podido aún comprender el sacrificio en la cruz, ni la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. No podemos olvidar por un solo momento que toda transformación en nosotros ha sido producto de la misericordia de Dios. Que, como hemos dicho una y otra vez desde el Evangelio, la única obra que hemos hecho nosotros ha sido el pecado y la maldad. Que la transformación de nuestro corazón y en nuestros espíritus ha sido una obra totalmente del Señor y de solo el Señor. Hermanos, si sentimos temor ante los pecados, no es otra cosa que la obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Algunas personas dicen ser salvas porque sienten aversión por los pecados graves, pero olvidan que los moralistas también lo sienten, pero guardan silencio ante sus pecados secretos, porque llenos de orgullo no quieren humillarse ni entregarse al Señor. Creen que ceñirse la toalla del arrepentimiento es una humillación demasiado grave. Por eso huyen de las iglesias y son reacios a congregarse. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿y nosotros? ¿Qué nos ha impedido entregarnos y humillarnos totalmente al Señor? ¿Qué nos ha impedido negarnos totalmente a nosotros mismos? ¿Qué nos impide guardar silencio
en las discusiones con nuestros cónyuges cuando éstas se dan o cuando somos exhortados. Niños, sí, ustedes, niños, ¿qué les impide obedecer totalmente a sus padres, como lo ordena el Señor, y guardar silencio cuando les llaman la atención? ¿O aceptar con mansedumbre cuando por sus pecados son exhortados? La pregunta en realidad son muchas, pero la respuesta es muy sencilla. El orgullo, la altivez, un corazón endurecido que no quiere humillarse, y lo más terrible aún, no hemos comprendido la obra de Cristo. No hemos comprendido su entrega ni su sacrificio. Porque si lo hubiéramos entendido, haríamos una cosa totalmente diferente. El Señor una y otra vez nos dio ejemplo de mansedumbre, de entrega y de humillación. Y nosotros, pareciese que aún no somos capaces de negarnos a nosotros mismos, ni de tomar nuestra cruz para seguirlo. Hermanos, una y otra vez la Escritura nos muestra la humillación del Señor, de aquel que siendo en forma de Dios, tomó apariencia de siervo, y siendo sin pecado, recibió la muerte dada a los peores criminales, para salvarnos de la condenación eterna y librarnos de la esclavitud del pecado. Pero nosotros siendo simples hombres pecadores, no hemos sido capaces de humillarnos como lo deberíamos hacer por nuestros pecados. Preguntemos una vez más. ¿Hemos entendido la obra de nuestro Señor Jesucristo? Cuando en mi orgullo y mi pecado de incredulidad me aflijo por algunas dificultades, sí, hermanos, confieso mi pecado ante Dios y ante los hermanos. Me preguntaba por el motivo de la preocupación, y entonces aparece el ¿qué dirán? ¿Qué dirán los demás? Y la posibilidad de la pérdida del empleo, incluso de algo más grave. Y el primer pensamiento de excusa fue: pero si son calumnias. Claro, se me olvidaba que también pueden ser las consecuencias de los pecados pasados. Y entonces el Señor puso varias cosas en mi corazón. ¿Por qué nos preocupa el qué dirán? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán nosotros? Nos avergüenzan las cosas ante los hombres. Nos avergüenza lo malo que puedan decir de nosotros. ¿Qué es esto? Sino simple orgullo y vanidad. No es más que vanidad, hermano. No podemos mentir. No podemos negar lo terrible que es para nuestro amor propio cuando los demás hablan mal de nosotros. También pensaba, ¿cómo nos habríamos avergonzado si en nuestra vida antes de Cristo los demás nos hubieran visto haciendo todas esas cosas terribles que hicimos? Incluso que la gente hubiera sabido de lo malo que aún hacemos en estos momentos. Eso nos humillaría aún más. Pero también pensaba, ¿hemos sentido lo mismo ante el Señor? ¿Hemos tenido aflicción de espíritu y dolor en el corazón, en verdad? Y a pesar de que hemos pedido perdón sincero al Señor, ¿nos hemos afligido ante el Señor? ¿Hemos sentido esta vergüenza ante el Señor? ¿De verdad, hermanos? ¿Nos hemos coloreado ante el Señor por nuestras afrentas, por nuestros pecados pasados?
Lo hemos hecho, hermanos. Hemos sido conscientes que el Señor nos veía, que vio cada una de nuestras maldades y que con ellas lo ofendíamos. Nos preocupa lo que digan los demás, pero no nos avergonzamos frente a nuestro Creador. Nunca hemos sentido vergüenza, dolor ni humillación ante quien todo lo ve. Aquel que ofendimos una y otra vez. No hemos sentido vergüenza ni humillación ante quien lo dio todo por nosotros, a quien se humilló por nosotros. Pero nosotros no nos hemos humillado verdaderamente ante el Señor y nos resistimos a llevar una vida en humildad y mansedumbre. Puede más nuestro orgullo y nuestra vanidad. Hermanos, no quiero hacer las veces del acusador, jamás lo haría. Tengo claro que el Señor nos ha perdonado y ha borrado todos los pecados que le hemos confesado de corazón. Solo quiero que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, que nunca olvidemos los terribles pecados que hicimos en su presencia. Solo pretendo que, tomados de la mano del Señor, clamemos verdaderamente por su perdón, que sintamos vergüenza ante Él por lo que hicimos y nos humillemos verdaderamente ante nuestro Salvador. Todo parece indicar que, como Pedro en ese momento, nosotros aún no hemos comprendido, no hemos entendido que Él se humilló por nosotros, que Él pagó la afrenta ante el Padre que deberíamos pagar nosotros, en una humillación y en un despojo total de sí mismo. Pero nosotros no nos podemos negar. Nuestro orgullo nos impide negarnos a sí mismos. Pero nosotros aún no hemos entendido qué es la humildad. No hemos entendido de humildad ni de humillación. Nos asustamos por un qué dirán. Nos asustamos por pasar algunas dificultades, por pasar algunas necesidades. Nos angustiamos ante la adversidad. Nos angustiamos ante las consecuencias de nuestros pecados o ante las calumnias con las cuales algunos nos quieren dañar. Pero, ¿qué es nuestra adversidad frente a los padecimientos y humillaciones que recibió el Señor por nuestras afrentas? Vayamos a Isaías 53, 1 al 9. Decía el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuántas veces hemos sido completamente despreciados, desechados o quebrantados? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es nuestro problema? Vuelvo a preguntar. Nuestro problema es que fuera de nuestro orgullo, de nuestra falta de humildad, no solo no nos hemos humillado ante Dios, sino que no hemos comprendido su palabra. Y peor aún, pareciera que no creyéramos en ella. ¿Cuántas cosas dijo el profeta para aliviar nuestras aflicciones? Y para poner nuestras angustias en el Redentor. Decía el profeta, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, hermano, él pagó el precio por nosotros. Él recibió la humillación y la afrenta que debía ser para nosotros. El inocente nos dio ejemplo de entrega y de mansedumbre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, y nosotros que en nuestro pecado y en nuestro orgullo no podemos quedarnos callados, ¿qué diremos ante el Señor? ¿Qué diremos ante su presencia? Algunos incluso creen que han sido muy afligidos por sus problemas personales, que son muy afligidos por sus situaciones familiares, que son muy terribles sus enfermedades, y a eso se le suma el desprecio de su familia y el señalamiento de los conocidos. Pobrecitos se sienten agobiados. Mira esta enfermedad, mira este dolor, mira lo que pasa en mi casa, en mi trabajo. Pero no piensan en lo que padeció el Señor por nuestros pecados, ni lo que siente el Señor cuando por hierro, por gran descuido, como perros volvemos al vómito y cometemos algún pecado. ¿Acaso en nuestro orgullo y en nuestra altivez no nos comportamos con el Señor como Judas? ¿No afrentamos a nuestro Salvador y le afligimos? Nunca hemos pensado eso. Después de conocer la palabra del Señor y caemos, así sea en el pecado más leve, ¿no estamos traicionando a nuestro Salvador? Dice Lucas 22, 47 y 41. Vamos a hablar de aflicciones. Vamos a hablar de traiciones. Vamos a hablar de dolores. Mientras él aún hablaba,
se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Pensemos en eso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, en nuestro orgullo y altivez nos preocupamos de los chismes, las mentiras y las calumnias que inventan en contra de nosotros. ¿Pero acaso hemos padecido verdaderamente por ellas? Nuestras aflicciones por estas cosas nos muestran que no hemos entendido los padecimientos del Señor por nuestras culpas. Como hemos dicho, algunas de nuestras afrentas de hoy se relacionan con nuestros pecados del pasado. Pero se nos olvida que quien no cometió pecado fue terriblemente calumniado y condenado. Mateo 26, 57 al 60. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Completemos con Lucas 23, 1 al 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y no lo estaba diciendo uno, lo estaba diciendo la muchedumbre, muchos de los cuales hacía apenas unos días habían gritado: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Los Judas. Nosotros, hermanos, muchas veces nos exaltamos en gran manera ante el mínimo llamado de atención o de exhortación por nuestros pecados, porque decimos que nos sentimos humillados, pero aún no comprendemos las humillaciones que el Señor sufrió por nosotros. Constantemente las leemos, incluso nos afligimos al pensar en todas las humillaciones que pasó el Señor. Pero vuelvo a preguntar, ¿realmente comprendemos lo que hizo el Señor por nosotros? ¿Entendemos hasta dónde se humilló por nuestro pecado? ¿Entendemos? ¿Lo tenemos claro? Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Pensemos en todas estas escenas. Pensemos en cada una de las circunstancias. Pero pensemos que todo fue por nuestro pecado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas, injuriando. Dice Mateo 27, 26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincándose de rodillas ante él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él». Confío en Dios, líbrele ahora a él si quiere, porque ha dicho: «Soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. Hermanos, es necesario que una y otra vez recordemos estos pasajes para que podamos comprender el verdadero significado de la humildad, la humillación y la entrega. Que cuando nuestro orgullo y nuestro pecado aflore, recordemos que nuestro Señor Jesucristo no solo lavó los pies de sus discípulos, sino que padeció la más terrible humillación por nosotros. Sí, hermanos, cada humillación, cada escupitajo, cada azote, cada afrenta y la ira del Padre sobre el Hijo fue por nuestros pecados. Pero lo hemos entendido tan poco, que aún nos atrevemos a pecar, que aún hay orgullo y altivez en nuestros corazones, aún damos rienda suelta a la ira, a los malos pensamientos, a la codicia de los ojos, a la envidia, a la duda, a la incredulidad y a muchos pecados más. Seguimos avergonzándonos ante los hombres, pero no sentimos la más mínima vergüenza, ni el más mínimo dolor por ofender a quien lo dio todo por nosotros. Nos afanamos para que nadie vea las mentiras, los pecados o las trampas que aún hoy hacemos. Y nos preocupamos por las posibles exhortaciones que nos puedan hacer nuestros hermanos por ello. Pero no nos avergonzamos por afrentar con nuestras faltas a quien dio hasta la última gota de sangre en rescate por nuestros pecados. Los niños mienten y hacen cosas escondidas para que sus papás no los descubran en sus pecados. Pero no sienten el más mínimo temor
de que el único que los puede salvar los está mirando. Y parece que ignoran con sus pecados que ofenden a quien dio su vida por ellos. Pueden entender, niños, desde temprana edad. Sufren cuando son disciplinados por sus pecados y piden hasta auxilio para que los libren por las consecuencias de sus faltas, pero olvidan a propósito que quien padeció precisamente por sus pecados no abrió la boca ni se quejó. Cuidado, hermanos, cuidado, niños, que nuestro orgullo y altivez no nos impidan ver y comprender la obra de Cristo en la cruz. Cuidado, para que nuestro orgullo no nos impida ver al que se humilló por nosotros y nos enseñó el máximo ejemplo de humildad. Dice la palabra del Señor: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermanos, es necesario que volvamos a preguntar: ¿sabemos lo que el Señor ha hecho? ¿En verdad comprendemos toda la obra de Cristo desde su encarnación hasta su muerte? Realmente y con el dolor del alma, creo que no. No lo hemos comprendido. De lo contrario, hace mucho tiempo que hubiéramos abandonado todo orgullo, toda vanidad, todo pecado, y en verdad nos veríamos como inferiores a los demás, como lo ordena la Escritura. Si lo hubiéramos comprendido, todos los días clamaríamos al Señor con dolor de corazón y con lágrimas en los ojos para que perfeccionara esta maravillosa obra que ha comenzado en nosotros. Si lo hubiéramos entendido, lloraríamos con la amargura de Pedro cuando negó al Señor cada vez que cometemos la más mínima afrenta contra Él. Si lo hubiéramos entendido, nunca levantaríamos nuestra voz con altivez a ningún hermano, y menos aún a nuestro cónyuge. Si lo hubiéramos entendido, nunca pondríamos cargas pesadas a nuestros hermanos que nosotros no podemos llevar. Si lo hubiéramos entendido, nunca nos enseñoraríamos de ningún hermano y nunca humillaríamos a los demás, por impíos que fueran. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, nuestro Dios y nuestro Señor, sufrió tantas afrentas, humillaciones y dolor para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados, ¿qué deberíamos estar dispuestos a hacer nosotros por Él y por nuestros hermanos? Si el Señor se humilló y lavó los pies de aquel que lo iba a traicionar, ¿qué debemos estar dispuestos nosotros a hacer por quienes nos afrentan y nos persiguen? Dice Juan 13, 8 al 10. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo:
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Una vez más, el instinto impulsivo de Pedro lo lleva a no discernir las cosas espirituales, y por eso sus respuestas son erráticas. No me lavarás los pies jamás. Por eso necesita la corrección del Señor. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Sabíamos, como lo habíamos manifestado al principio, que Pedro lo hacía de buena voluntad y protegiendo al Señor. Pero hermanos, en realidad, el Señor no necesita que lo protejamos, sino que lo obedezcamos en todo, en todo. Es cierto que muchos no comprendemos los designios del Señor y quisiéramos intervenir desde nuestra razón humana. Hermanos, estas cosas no son más que nuestros impulsos carnales de hacer las cosas de acuerdo con nuestra voluntad, a nuestra forma y no a la forma del Señor. Por eso el Señor nos llama a humillarnos, a apartarnos de nuestro orgullo y de nuestra razón y aceptar y hacer todas las cosas conforme a su palabra. De lo contrario, el Señor nos dirá: no tendrás parte conmigo. Vamos a hacer a nuestra forma, de acuerdo a nuestros impulsos, a nuestra conveniencia. ¿Qué nos va a decir el Señor? No tendrás parte conmigo. Es necesario insistir en la necesidad de apartarnos totalmente de nuestro instinto natural, de los impulsos carnales que nos llevan a orar según nuestra voluntad y no según Cristo. Y no podemos negar que esto lo hacemos cuando, endurecidos por el orgullo de creernos cristianos, no tomamos el agua y no nos ceñimos la toalla. Y simplemente pensamos frente a nuestros pecados: pero no es una cosa tan grave hacer esto o lo otro. Esto es una falta tan pequeña que no alcanza a ser pecado. Y entonces, soltándonos del Señor, hacemos las cosas mundanalmente. Hacemos las cosas sin sujetarnos al Señor y olvidando lo que el Señor nos dice con toda claridad. El Señor nos dice en Juan 15, 4 al 6: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arde. Cuidado, hermanos, cuidado con soltarnos de la mano del Señor, con querer hacer las cosas según nuestra carne y no según el Espíritu. Cuidado con dar espacio al orgullo y la altivez. Cuidado con no morir a sí mismos, porque eso significa que nos estamos separando del Señor. Eso significa que el Señor nos diga: no tienes parte conmigo. Por eso la Escritura también nos advierte: el que crea estar firme, mira que no cae. Hermanos, el Señor nos llama a humillarnos a diario, a ceñirnos la toalla y a servir constantemente, pero también nos llama a la perfección,
a que clamemos al Señor para que a diario nos limpie de nuestra maldad. Cuando la palabra del Señor nos llama a examinarnos para saber si estamos en la fe, nos llama a que nos examinemos qué clase de creyentes somos. Somos de los que se miran al espejo, como nos decía el hermano Marco hace 8 días, y luego nos vamos y olvidamos cómo somos. Somos como Judas, que permite que el Señor se humille ante él, le lave los pies, comparta y cene con él, para luego traicionarle. ¿O acaso somos como Simón el Mago, que lloró por su pecado, dijo arrepentirse, se bautizó, anduvo con los apóstoles, pero luego les ofreció plata para comprar los dones del Espíritu Santo y poderse lucrar de ellos? O somos como Pedro, que a pesar de sus impulsos pecaminosos, corrige de una vez y de una vez dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hermanos, apartémonos de todo orgullo, de toda altivez, y humillémonos ante el Señor por nuestros pecados, y vivamos en humildad y con mansedumbre ante los demás. Si en verdad estamos en Cristo, vivamos para Cristo, tomados de su mano y ceñidos la toalla permanentemente. Si estamos en Cristo, recordemos constantemente que, dice el Señor en 1 Corintios 6, 9 al 11, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que nos recuerda. Y esto erais algunos. Y vienen las buenas noticias. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si en verdad estamos en Cristo, hemos sido lavados. Volvamos a repetir, hemos sido santificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por eso, como Pedro, ya no necesitamos que nos laven todo el cuerpo, pues el Señor nos ha limpiado con su sangre. Y solo necesitamos el lavado de los pies. Es decir, que humillándonos por los pecados que aún quedan por mortificar, pidamos al Señor que nos perfeccione cada día, que nuestros pies sean lavados constantemente y nosotros lavemos constantemente los pies a nuestros hermanos. Si en verdad hemos sido lavados, si en verdad hemos sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, debemos morir a todo pecado, a toda altivez, a todo orgullo y estar dispuestos a humillarnos por la causa de nuestro Salvador. Si en verdad hemos sido lavados, debemos, como nuestro Señor, ceñirnos la toalla y servir a Cristo y humillarnos totalmente. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, oh Señor, te clamamos, Señor, lávanos, lávanos, Señor. Oh Señor, quítanos tanto pecado, Señor. Quítanos toda inmundicia que aún permanezca en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor. Padre, llénanos de ti, Señor. Y haznos, Señor, siervos nobles, Señor, siervos fieles, Señor.
Ayúdanos, Señor, de verdad, a humillarnos ante ti, a nuestros hermanos, Señor, y servirte, Señor, servirte de corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.